Qué gusto de reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Chiapas tiene una gran presencia en la poesía mexicana y por eso hoy nos sentimos muy complacidos de que nos acompañe uno de sus más destacados poetas. Sí, me refiero a Oscar Wong. Oscar Wong es un destacado poeta, narrador, ensayista y crítico literario. Estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nació en Chiapas y fue subsecretario de Cultura y Recreación del gobierno de esa entidad de 1982 a 1984 y director de publicaciones de Conaculta Chiapas en el 2010, así como becario del IMBA Fonapas en crítica literaria durante 1978 y 1979, periodo en el que escribió Hacia lo eterno mínimo, otra lectura de Muerte sin fin, además del Centro Mexicano de Escritores en Ensayo, donde realizó el volumen Jaime Sabines Entre lo tierno y lo trágico. Ha obtenido diversos galardones, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 1988 por su libro Enardecida luz. Primer lugar en el certamen literario Rosario Castellanos en 1989 en cuento con La edad de las mariposas. El Premio de Poesía de Ciudad del Carmen en el 2000 con la obra Razones de la voz. Y el Premio Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón 2006 en Torreón, Coahuila. Así también, el 4 de octubre de 1974, publicó su primera obra, Eso que llamamos poesía. Por lo que el 15 de marzo de 2015, el Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro del ciclo Protagonistas de la Literatura, reconoció sus 40 años como escritor en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Previamente, el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, lo designó Hijo Predilecto en la Cultura y las Artes el 27 de diciembre de 2014, durante los festejos del 144 aniversario de la proclamación como ciudad. Por igual, el gobierno de Chiapas reconoció su aportación literaria a la entidad otorgándole el Premio Chiapas en Artes 2015 el 18 de febrero de 2016. Ha colaborado en diversos medios de comunicación social y su obra es vasta y reconocida, ya con más de 30 libros. Actualmente radica en la Ciudad de México e imparte de manera independiente cursos y talleres de creación literaria. Con nosotros, un talentoso y prolijo hombre de letras. Amigas y amigos, pues seguimos aquí de manteles largos celebrando nuestro premio, sí, y pues nos sentimos muy contentos porque nuestro equipo ha puesto su mejor empeño y lo sigue haciendo. Y bueno, pues nosotros siempre tratando de llevarles a ustedes lo mejor de nuestra cultura. Y hablando ¿Te refieres al Premio Nacional de Periodismo que da el Club de Periodistas? No, lo dije con Dijiste creo el premio. Que el premio, ¿Cuál el premio, podría pues sí. preguntarse la gente? Así ¿no? es, el premio. Sí. El premio es este que tú acabas de mencionar y que bueno, como les decía, hablando de cultura, Chiapas, como sabemos, tiene tu estado, sí, de veras, algo en la sangre, en lo que comen, no sé, pero hay mucha poesía, hay mucho arte, hay mucha cultura, hay mucho sentimiento. Alguien Oscar comenta, perdón, de que en Chiapas levantas una piedra y aparece un poeta. Fíjate, nada más, pues. Hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien, muy bien. No, pero pues, el propio Oscar es tan prolijo, tan vasto y con tan magnífica calidad literaria que hace honor a su tierra, pero al mismo tiempo nos faltarían muchos programas para hablar de cada uno de sus libros. Pues aquí hay una muestra, Oscar. Así es. Estamos muy contentos, te tenemos aprecio y admiración y gracias por acompañarnos. Y platícanos, ¿cuándo nació ese llamado tan importante? Fíjate que normalmente depende la pregunta y depende quién la haga. Así es mi respuesta. Acuérdate que también trabajé en medios, en los periódicos, entonces yo también puedo dar la nota a los compañeros. Pero no, siempre digo que allá en Chiapas mi padre tenía una tienda y a fin de año, repartían los famosos calendarios, esas con hojas desprendibles, que traían chistes malos, traían recetas de cocina, por cierto. No venían las de Marta Chapa. Pero bueno, y traían les poemas. hacía falta. Y venían poemas, entonces yo coleccionaba poemas. No había bibliotecas, no había librerías. Y yo creo que esa lectura de los poemas me hicieron pensar un poquito en algo que después yo supe que era poesía. Y tuve mi encuentro, yo pensaba en el pueblo que todos los poetas estaban muertos,
Y vengo a México y me encuentro con la novedad de que existían poetas. Existía Salvador Novo en aquella época, existía Efraín Huerta. Y mi primer encuentro que tuve con la poesía en vivo, digamos, fue en enero del 69, después del famoso bazucazo, que me tocó, salí en todos los periódicos en primera plana. Sí, cómo no. El famoso bazucazo del 68 que disparó. En la prepa 1. En la 1, y yo estaba en la 3, en la tarde. Sí. Y entonces recuerdo que se convocó a los estudiantes para que llegáramos a una definición si volvíamos a clases o seguía la huelga. Y recuerdo muy bien que apareció un tipo alto con un chamarro café leyendo en la calle 1000, 2000, 5000 estudiantes. Y fue impresionante escuchar eso. Era el poeta de Sonora, Abigail Bojorquez. Fue mi primer encuentro con Abigail Bojorquez. Oye, Oscar, y ahora remontándonos a nuestros días, ¿cómo ves esa poesía hoy, aquí? La poesía, bueno, yo creo que tiene demasiadas vertientes. Hubo un tiempo en que se manejaba mucho la forma, alguien habló de ese tono, Pedro Enrique Sureña fue el tono crepuscular de la poesía. Y realmente nos acostumbramos a estar en una especie de burbuja. En Sudamérica habían movimientos, en Perú estaba el movimiento Cero, estuvo Vallejo, y estuvo todo este movimiento social después de la Revolución Cubana, Roque Dalton en El Salvador y demás, pero México permaneció muy, muy cerrado. ¿Y a qué se debía? Yo creo que un día lo dije en la Universidad de la Ciudad de México y como que no les gustó mucho, y otros sí pararon muy bien la oreja. Yo creo que es la repercusión de ese sistema monolítico que tuvimos. Entonces muchos también, años, sí, décadas. claro. Entonces que me por decía, fortuna ya está cambiando, ¿verdad? sí, claro. Entonces eso también repercutió en las artes y en la poesía especialmente. Me decía Ernesto Cisneros, ¿cómo es posible que vengamos, digamos, a Zacatecas a hablar de Ramón López Velarde, hablar de sonetos y demás, cuando allá en Sudamérica teníamos a Vallejo, teníamos a Huidobro, teníamos esas cosas, apenas estamos resintiendo. Yo le llamo el logo social, ese logo social que es la conciliación de la parte ética y la parte estética. Y apenas estamos ahorita abriéndonos a esos cauces. Pues muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos a platicar con don Oscar. Estamos con Oscar Wong, cuya obra no solamente es vasta, sino que tiene verdaderamente una calidad literaria muy reconocible. Y justo estábamos hablando con él de estas nuevas tendencias de la poesía, las nuevas generaciones, los nuevos escritores, y quisiéramos pues que redondeáramos esa... Sí, por supuesto. El término, comillas, revolucionario, que yo le puedo llamar, digamos, experimental o, comillas, vanguardia, podría considerarse en dos vertientes. Por un lado, en cuestión de la expresión, del tono, y por otro lado, en el asunto del contenido. Yo marcaba hace un momento el asunto de Ramón López Velarde. Sí. ¿Qué pasa con López Velarde? Que maneja sonetos, ya sabemos, A, B, B, A. Sin embargo, al romper el esquema con los encabalgamientos, suena a poesía libre. Es interesante el efecto. Lo vemos, es un soneto. Pues fue un avanzado. Claro, por supuesto. Sí. Es lo que yo le comentaba a Cisneros. Este señor es un vanguardista, pero no en la forma, sino en el tono de la expresión. Eso es. Entonces, por ahí va la vertiente actual. Estamos apenas entregándonos a esa forma libre, libérrima, diría yo, en el cual
también está ese tono, esa expresión también libérrima. Y bueno, pues ha cambiado, ¿no? Hablando Por supuesto. de libertades, ha cambiado muchísimo. El contenido y la forma y cómo luego diferentes expresiones artísticas se retroalimentan, ¿no, Oscar? Así es, sí. Sí, y que en donde ahora ya puedes ver pues una especie de performance con poesía y las redes sociales también que están repercutiendo en la están expresión, recogiendo ¿no? formas. y todo esto. Esos mensajes ¿Tú qué de opinas textos. de eso? Pues yo creo que el lenguaje y la expresión literaria pues va modificándose. Imposible pues estar cerrándonos. ¿Verdad? En Chiapas teníamos dinámico. el movimiento, bueno, no fue en Chiapas, sino la mayor parte de los poetas de ese movimiento eran chiapanecos, la famosa espiga amotinada. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de un movimiento donde también participó, estamos hablando socialmente, la huelga de los médicos, Vallejo, los ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Entonces, eso también le dio un margen interesante. Y ahora ya no se ve tanto estos grupos, ¿no? Yo escuchaba con Ali Chumacero, con Andrés Enestrosa, inclusive llegó a ir en repetidas ocasiones Octavio Paz y muchos otros. Y entonces tenían a los contemporáneos, ¿no? Por supuesto. Y ahora como que no vemos grupos, ¿no? Son más, ¿no crees, Alejandro? Sí. Son más como solitarios. Más individualidades. Ahora se reúnen, digamos, alrededor de ciertas revistas, pero ideológicamente no. Pueden estar en una revista, pero son personalidades diferentes. No, y Ya. lo vemos, por ejemplo, con Fernando del Paso, que no estuvo propiamente inscrito o adscrito a una corriente, y sin embargo, bueno, pues mira, recibe el premio Cervantes. Sí, ¿no? su novela Pues toda- José Trigo pues, es de los años 60, impresionante, Sí. ¿no? Es bastante adelantada. Oye, Oscar, ¿y qué tanto se está leyendo la poesía, crees tú? Lo que pasa que es un poquito la trampa, ¿no? El editor siempre dice, no, la poesía no se vende. Eso. Pero por supuesto que yo tengo reediciones de mi obra. Entonces sí hay lectores de poesía. Desafortunadamente. O sea, hay buena poesía y mala Sí, poesía, y así entonces la es. que se vende es la buena, claro, ¿no? Y también la que, comillas, No es tan buena. que no llega, digamos, a las grandes editoriales, se va de mano en mano, en los Eso es. talleres y demás. Sí hay un movimiento bastante interesante en la poesía. Sí. Y, oye, pues, ¿qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos de ti, Oscar. Bueno, todo el mundo me pregunta qué voy a hacer. Lo que pasa es que en este año cumplo ya 68, aunque no parezca. Tengo No, pues 68 años. Te ayuda, yo creo que esta conjunción de sangres, ¿no? Sí, Porque- chiapaneca y china. ¿Verdad? Mi papá hacía una excelente sopa de tortuga, me acuerdo, con abulón. Energética. Sí, por supuesto, y la tortuga es símbolo de la longevidad. Claro. Entonces, Algo se iba quedando ahí en el caldito. sí, claro, ahorita desafortunadamente ya no se puede estar. Ya no hay, está vedada. Sí, bueno, nosotros somos de la costa, de ahí de Tonalá, a 2 horas y Así media es. de Tapachula, de Guatemala. Y entonces, bueno, me acuerdo la sopa de aleta de tiburón y todo eso lo hacía mi padre. Y yo lo aprendí afortunadamente. Y también aproveché para aprender la comida chiapaneca de esa zona. Pues Ah, somos sí. 9 zonas en Chiapas. 9 zonas, Sí, entonces la sí. comida es, pero queremos dedicarle el próximo segmento a la la cocina. comida. Ahorita queremos hablar. ¿Qué quiero de hacer? tus- Bueno, me gustaría volver a Chiapas, a Comitán, es la tierra de Rosario Castellanos, que me gusta mucho, y me gustaría volver, y, no sé, impartir talleres, en fin, estoy abierto a lo que... ¿Qué encuentras en Comitán? ¿Por qué ese atractivo? Bueno, Porque yo conozco Chiapas, está lleno de sí, por atractivos, supuesto. donde te asomes, ¿verdad? Sí. Bueno, independientemente de que hay el museo, de la Casa Museo del Belisario Domínguez, en fin, hay ese olor a trementina interesante. Ah, Las sí, ciudades sí. tienen un olor, y Comitán, la primera vez que fui, me atrapó ese olor, me atraparon
las calles, en fin, tiene su atmósfera Comitán. Qué bien que lo dices, Y ¿verdad? también tiene colores. ¿Tú Por de qué supuesto. color verías a Chiapas? Bueno, lo dijo Tamayo, yo me lo aprovecho y decía, en Comitán hasta las sombras tienen luz. Fíjate Ay, qué hermoso. qué hermosa Bonito. frase, y es Claro. muy En poética. Comitán hasta las sombras tienen luz, Claro. de Tamayo. Y Así además, que hay que ser, él hacía esas sombras llenas de luz. Uno de sus... las famosas Oye, y manzanas allá, las Claro. manzanas. Estaríamos seguramente de acuerdo en que Chiapas tiene 1001 verdes. Sí, por supuesto. 1001 Sí. verdes. No es verde, sino 1001 verdes. Espero que no estés hablando del partido. No, El no, partido no. del gobernador No, es verde. no, ahí hay más oscuridades, ¿no? Perdón por Hay el- menos luz, Oscar. Muy bien. Aunque también suele haber luz, ¿por qué no? En- En algunos partidos, ¿verdad? Sí, claro, sí, son, Aunque- hay individualidades también muy interesantes. Sí, sí. ¿no? Claro. En todos lados se cuecen habas. Pero vamos a dar otro segmento, Marta. Vamos a otro segmento y regresamos. Pues seguimos platicando con Oscar Wong, un hombre sensible que ha mezclado estas dos sangres, intensas las dos, y bueno, pues que ha dado como resultado a un gran poeta. Y también cuentista, Marta. Claro. Ha combinado los géneros, no solamente Y las sangres. ¿no? Sí, Y también. además narrador, cuentista, Ensayista, ensayista, sobre todo, Sí, sí. claro, con Jaime ensayista, Sabines, sus y libros. bueno, pues mire, nada más prolífero, qué barbaridad. Has publicado muchos libros y yo tengo ahorita uno en mis manos, Poética del Viento, Así es. que lo escribió desde el Wong Nasterio. Así es. Sí. Que muy ingeniosamente es como le llama a su lugar, que es donde solemos estar los creadores, ¿verdad? Así Es es. ese espacio sagrado donde lo sentimos tan personal y al Así es, mismo tiempo, así. bueno, pues de El ámbito sagrado, de pues, sí. repente ¿Qué quisiste invitamos expresar ahí, Oscar? En el libro, Sí. en el libro. Poética del Viento, bueno, empiezo con ese ensayito recordando esos vientos que hay en la costa de Chiapas. Recuerdo recién viudo, con mis hijos ahí muy pequeños, derribándose las cosas. Me acordé el famoso, el Feilan, que le llaman el dragón del viento, ¿no? Y entonces escribí ese texto y me gustó como título para reunir esta serie de ensayos. Muy bien. Muy bien. Tengo otro libro en mis manos. Este lo escribes, entiendo, en tus 40 años de escritor, Sí, que es Altazor, Alquimia y Revelación. sí, ese libro lo publicó Fontamara. Así es. Cuando cumplí mis 40 años y es la mitad del libro ganó el Premio Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón. Sin embargo, una amiga me dijo, bueno, tú andas en el asunto de la alquimia, porque he dado a veces cursos, ¿por qué no me haces, le cambias el título? Bueno, ella me hizo la tirada del tarot, entonces le tuve que modificar, ya no aparece como el premio, pero bueno, es interesante, creo que Altazor es un libro, un poema fundamental para la poesía. Oye, Oscar, Ajá. y este libro de cuentos con el que ganas el premio Rosero Castellanos, Ujú. tú sigues esa temática de muchos escritores, como por ejemplo Heraclio Cepeda, que retoma algunas cuestiones de las etnias indígenas, o los haces ya más urbanos. Bueno, lo mío es más urbano. Sí. Incluso recuerdo ahí cuando mi padre a los 12 años viene de China, retomo ahí algunas cosas. Pero mis cuentos son más urbanos. Sí, ¿verdad? Sí. Así te tenemos catalogado, pero también hay reminiscencias de la tierra. Sí, por ¿no? supuesto. ¿no? Necesariamente, ¿no? Claro, siempre Necesariamente. Neruda y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Tenemos que hablar de lo que vivimos. Claro. Por ahí una amiga me decía, es que
oramos y mentamos madre en nuestro idioma original, ¿no? Entonces Claro. es cierto. Es cierto, Así es. es muy Eso es. cierto. Y de cuando en cuando vienen cuentos sobre la costa de Chiapas. ¿Y tú cocinas? Sí, bueno, siempre me gustó cocinar. Con mi papá me metía yo cuando llegaban los cónsules y todo. Mi papá cocinaba para los gobernadores también. Y bueno, luego enviudé y bueno, lo tuve que hacer por necesidad, básicamente. Y me dio mucho gusto cuando mi hijo se casó y le dijo a su suegro, pues que mi papá nos enseñó a cocinar y todo. Y es un orgullo, pues, de que sepan Claro. tanto los tamales como la comida china. Entonces, hay que hacer un ensayo, debiera hacerlo tú sobre todos esos fíjate que sí sería sabores interesante. de ¿De China en veras? Chiapas y de Chiapas en Sí. lo oriental. ¿Y cómo así se es. retroalimenta? Así es, sí, hay ¿Verdad? sí, el sazón, siempre el color, la abundancia y todo eso, pues, lo tiene Chiapas, lo tiene China. la parte de Muy China, bien. ¿no? Entonces eso es esas combinaciones que también las hago en poesía, eso sí. Para Sí. mí la Sí. poesía es como los ideogramas chinos. Claro. Yo siempre he dicho que en la imagen está el concepto. Claro que sí. Partiendo de los ideogramas, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, eso también lo digo en ese libro, Poética del Viento. Y también Muy mezclas esos interesante. sabores en la poesía, ¿no? También, de sí, repente, sí. lo ¿Y hemos cuál es tu leído. platillo favorito, De, Oscar? Ya no sé si chin o tus platillos bueno, favoritos. ahí en mejor. Chiapas me encanta ¿cómo se llama? El chile relleno, porque la carne es molida y trae otras cosas, y aparte se hace una salsa. Allá le llamamos chirmolera, que es el famoso, esa piedra con la cual se le... Como el molcajete. Con el Sí. molcajete. Me Ajá. encanta, me encantan también las enchiladas también de la costa, chiapanecas, por supuesto, también con carne molida y demás cosas. Ya Pues probaremos algo. ya se nos abrió el apetito, Ya se nos Marta. abrió el apetito, Sí. ya tenemos hambre. Sí. ¿Eh? Y bueno, y la parte china, pues me gusta el pollo a la Sichuan, que me sale riquísimo, por cierto. Ay, bueno, Ese no pues lo ya, es debes. casi, ya suena casi a una invitación, ¿verdad? Así es. Pronto lo haremos. Muchas gracias por haber estado en el Sabor de Gracias, Café. Oscar, qué gusto. Reconocemos Y tu felicidades, tiempo, porque felicidades además acabas por- de obtener el premio Premio Chiapas Chiapas, de Arte, sí. sí, Así que es, es el máximo felicidades. galardón en Así tu es, tierra. sí, es cierto. Así es, pues felicidades, enhorabuena, que Sí, siga gracias. esa carrera brillante. Y bueno, Alejandro, ¿tú cómo quieres cerrar Pues este hemos hablado de programa? poesía, mira, y en defensa de la poesía retomo a García Lorca, que decía que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Así muy es. bien. Yo también. Sí. Todos, claro. Siempre, Me sumo ¿verdad? a la Que se propuesta. lea más y Así que es. la entendamos mejor. Así Pues es. una vez más, gracias a ustedes por acompañarnos y ya saben que aquí los esperamos con mucho cariño, con más sabores y más saberes. Tenemos una cita.